Este domingo Colombia completó 12 días de cuarentena nacional, mientras que Bogotá ya va por la tercera semana. Hablando casi como presidenta, el lunes pasado Claudia López advirtió que la cosa va para largo. Los bogotanos y los colombianos debemos empezar a mentalizarnos en que tal vez vamos a tener que estar en una cuarentena de alrededor de 3 meses. ¿Cómo será la preocupación que hasta Yamid Amad tuvo una ligera exaltación? Pero, a ver, señora alcaldesa, 3 meses más bajo encierro, 3 meses más bajo encierro. Mientras tanto, un notable abuelito, temeroso de la tecnología, quiso incumplir el aislamiento obligatorio decretado por el presidente para salir a trabajar. Por varias razones es inaceptable la decisión unilateral del presidente Duque de convocar al Congreso a sesionar mediante mecanismos virtuales. La mesa de centro, Colombia en tiempos de cuarentena. La pandemia se volvió la nueva realidad mundial. Nosotros guardados en las casas y las ciudades vacías. Mientras el problema más grave de unos es el encierro, mucha gente se quedó sin empleo, tuvo que cerrar su negocio o no tiene plata para el otro mes. Y para otros, aislarse es un lujo que simplemente no pueden darse. No hay que correr, que no vamos a repartir nada. 9:50 de la mañana, las afueras de la alcaldía de Manizales. Esta crisis nos llegó con un presidente que a casi 2 años de su mandato sigue buscando liderazgo y dirección, lo cual para la revista Semana es una excelente oportunidad. Hasta hace poco decían que este gobierno no tenía banderas que fijaran un rumbo a los colombianos. El coronavirus acabó con ese debate. La era Duque será definida por la manera en la que el presidente enfrente este desafío. Me tocó planchar a mí la camisa y yo no sé, quedó rarísima y atrás además tiene como una quemadura. La pandemia global internacional conocida como COVID-19 coronavirus tiene a una casi tercera parte de la humanidad encerrada en sus casas. Para analizar este fenómeno y para analizar el futuro de la economía, de la sociedad y del hombre como tal, nos acompañan unos invitados en sus casas en estado de aislamiento. Es un gusto tenerlo de nuevo en Charlas con Charlie. Charlie, como siempre, un placer participar en tu programa. Mire, no podría dejar de notar que usted no se encuentra en aislamiento. ¿Qué clase de club social o casa de campo es esa? Mira, Charlie, ahí no hay ningún tipo de polémica. Los dirigentes, como yo, necesitamos poder pensar esta crisis, necesitamos poder estar tranquilos. Aquí estoy cumpliendo con las recomendaciones, aunque hay que decir que es lamentable que se han ido los muchachitos y las muchachitas del servicio. Me imagino, por supuesto, la contrariedad de que le haya tocado tal vez lavar un plato o quizá barrer. Pero por favor, vayamos al grano. ¿Cómo analiza usted la situación macroeconómica y las perspectivas del aparato productivo nacional ante esta amenaza del COVID-19? Mira, Charlie, el país no se puede detener. No se puede detener. Más temprano que tarde, la economía tendrá que reactivarse. Siempre mueren personas en las pandemias, siempre mueren personas en accidentes de tránsito, siempre hay personas enfermas en los hospitales. Y eso no significa que la economía deba detenerse. ¿No le parece, si se quiere, un tanto cínico e irresponsable plantear que la clase obrera se convierta a la carne de cañón de la pandemia del COVID-19? Mira, Charlie, yo no lo digo por mí, yo no lo digo por los empresarios, yo lo digo es por el trabajador, por el independiente, por la persona que sale a buscar el sustento del día. Ellos necesitan volver a trabajar. Y nosotros también estamos haciendo sacrificios muy grandes, intentando pagar todavía muchos sueldos, bajándonos nuestras propias comisiones para que el país se mantenga activo. A comienzos de marzo, el coronavirus no parecía trasnochar a Iván Duque. Su mayor preocupación era que no hubiera especulación ni paranoia.
En algunos lugares, la reacción con paranoia ha llevado a afectaciones muy graves en materia económica y social. Sin embargo, el 8 de marzo, cuando había un solo caso en el país, el presidente activó la fase de contención del virus con un tono entusiasta. Colombianos, esta es una situación para la que nos hemos preparado. Tenemos la experiencia y destinaremos todos los esfuerzos y todos los recursos necesarios para que como país respondamos integralmente a este desafío. Pero nunca tan entusiasta como estaba el presidente de México. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, o sea, y así. La misma noche que anunció la medida, Duque viajó a Nueva York y México para reuniones oficiales. Para entonces, Italia ya estaba en cuarentena nacional y en Estados Unidos había más de 1,000 casos de coronavirus. Be calm. It's really working out and a lot of good things are going to happen. El 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global, el ritmo en Colombia cambió. La alerta amarilla que hoy tomamos es un conjunto de medidas de autocuidado individual, de autocuidado colectivo y de atención médica para evitar la propagación demasiado rápida de la pandemia del coronavirus en nuestra ciudad. Ese mismo día, el gobierno impuso el aislamiento preventivo para los viajeros de algunos países y a la noche siguiente declaró el estado de emergencia sanitaria. Y ese fin de semana, el presidente se reunió en persona con alcaldes y gobernadores, incluido un contagiado a bordo. El 15 de marzo, Juan Carlos López asiste a la Casa de Nariño para un encuentro extraordinario convocado por el presidente Iván Duque, al que asistieron alcaldes y gobernadores de todo el país. Discúlpeme que lo interrumpa, pero se suma otra voz para analizar la crisis del COVID-19. Nos saluda Noel Robledo desde su sitio de aislamiento, vocal encargado de Asofutracol. Señor Robledo, bienvenido a Charlas con Charlie. Señor Robledo, si por favor le quita el mute, podemos escuchar sus planteamientos. Decía que me parece de muy poca solidaridad que se encuentra el señor empresario en su casa de campo desconociendo la instrucción de aislamiento solidario y de autocuidado colectivo. Pero este mamarracho, ¿de dónde salió, por Dios? No, señor. Esta es una oportunidad, y quiero repetirlo aquí en el conversatorio periodístico remoto, para que tomemos 3 medidas inmediatas. Primero, nacionalización absoluta y total de la banca. Segundo, renegociación de la balanza comercial impaga con Estados Unidos de Norteamérica. Y tercero, tramitar inmediatamente y de manera urgente una reforma a la Ley 100 de Salud en Colombia. Señor Robledo, ¿a usted le parece que este es un momento para impulsar reformas estructurales en el país cuando ni siquiera el Congreso ha podido decidir si se reúne por chat, por llamada o por mensajes de texto? En situaciones extraordinarias, como la que transitamos de pandemia global internacional, los proyectos autoritarios y de vigilancia se suelen expandir, se suelen fortalecer. De esta manera, el Congreso no puede desconocer su obligación de reunirse de manera independiente para tramitar las acciones sucesivas de control político, reforma legislativa y oposición al estado de vigilancia opresora ante la pandemia. La semana del 16 de marzo fue la más confusa. El gobierno cerró las fronteras terrestres y Bogotá anunció un simulacro de aislamiento voluntario pero obligatorio para ese fin de semana. En la misma línea de la capital, varias ciudades y departamentos decretaban emergencias, toques de quedas y cierres de vías como si fueran repúblicas independientes. En medio de todo eso, el presidente decía lo siguiente. Hay personas que dicen, cierren todo ya y que todo el mundo se vaya para la casa y nos vemos en 3 meses. Esas son medidas absolutamente extremas y absurdas quizás. Esa misma noche, Duque decretó otro estado de emergencia y graduó a todas las personas mayores de 70 años de abuelitos. Apoyemos todos esta medida. Protejamos a nuestros abuelitos. Protejámoslos con cariño, con afecto. Estaba claro que Duque estaba molesto con la dispersión y la descoordinación, pero no estaba claro qué era lo que quería hacer.
La mejor idea que se les ocurrió fue poner a la ministra del Interior a leer un decreto para recordarles a todos que quien manda es el presidente. Lo que tiene que quedar claro es que la autoridad en esta situación de calamidad sanitaria, el orden público queda en cabeza del señor presidente de la República. Y la confusión fue total. Simulacro Vital Bogotá fue consultado, coordinado por mi personal y directamente ayer con el presidente. Hoy recibiremos aportes al decreto. Mañana se expedirá y regirá obligatorio. Este no es momento de competencias y vanidades infantiles, sino de cuidarnos. Como explicó La Silla Vacía, algunos mandatarios acataron la orden del gobierno, otros se pegaron al simulacro en Bogotá y unos más mantuvieron el toque de queda. Las cosas empezaron a aclararse un poco el 20 de marzo, cuando, rodeado de varios expertos, el presidente Iván Duque finalmente declaró la cuarentena nacional. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Se une a esta conversación el profesor James Lesmes, epidemiólogo de la Universidad de Wyoming y que ayer justamente escribió un paper titulado ¿Es el tapabocas el salvavidas de la humanidad? Profesor James Lesmes, por favor responda a la pregunta que se hacen todos los colombianos. ¿Nos salvará el tapabocas del COVID-19? El planteamiento principal del documento se basa en la teoría de la gotícula diametral. Si la gotícula tiene una proyección diametral en una interacción de menos de 2 metros, el elemento de tapaboca o el elemento de aislamiento puede en efecto tener una disminución de la carga viral. Señor Lesmes, lo que usted está planteando no tiene ningún sentido. Si Rosita, la de los tintos, le preguntara ¿debo o no usar tapabocas para combatir el COVID-19? ¿Qué respondería? Mire, para decirlo de manera más clara, si el individuo suele ser aquel que proyecta gotícula de saliva o mucosa cuando suele hablar con otra persona, la recomendación sería aislamiento vía tapaboca o elemento corporal entre el individuo y el interlocutor. La figura destacada de esta crisis ha sido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. López se ha movido rápido, combinando la contención con el sentido de urgencia. Y mientras el presidente se esfuerza con formatos y discursos y voceros, la alcaldesa suena directa y pedagógica. Cuando salga de cuarentena, lo que va a pasar es que se va a subir el contagio. Todo el cálculo de los epidemiólogos consiste en estimar qué tanto subiría el contagio, pero que sube mucho más de lo que estamos viendo, porque la cuarentena efectivamente contiene contagio y trata mejor. Entonces, más que de número de semanas, pensemos en la capacidad instalada que tenemos que tener para atender ese mayor contagio que vamos a tener cuando se acabe la cuarentena, la fecha que sea. Sin embargo, con todos los reflectores encima, Claudia López también se pone en modo de senadora tuitera. Ha hecho anuncios que no dependen de ella. Y todos los que vivimos en Bogotá, no importa el estrato, no vamos a pagar servicios públicos entre el 20 de marzo y el 20 de abril. ¿Qué concluyó ayer el presidente? Que no se puede dar ningún apoyo al estrato 3, que no lo ven viable, que sería muy difícil para las empresas en otras ciudades, etcétera. Entonces que solo van a dar un apoyo al estrato 1 y 2. Reparte culpas. La irresponsabilidad de que ni el gobierno nacional ni Opaín vigiló adecuadamente el aeropuerto le trajo como consecuencia a Bogotá y a Cundinamarca una altísima tasa de contagio. Y últimamente presiona al gobierno con un discurso bastante peligroso. Eran 1.200 personas en el centro de Bogotá, 80% venezolanos. Bogotá no tiene la capacidad de cubrir a los inmigrantes. Esa es una obligación del gobierno nacional que ha incumplido sistemáticamente. A 450.000 personas de Venezuela les pagamos el parto, el nacimiento, la salud, el jardín, la comida, el colegio, y esta ciudad les da empleo. Duque, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para devolver el golpe. Ahora, sí, yo insisto, aquí lo que tenemos es que lavarnos las manos en lo práctico, frente al coronavirus, en familia, manteniendo las prácticas de higiene, pero políticamente nadie se puede lavar las manos, todos tenemos que actuar con un gran nivel de coordinación. En resumen, estamos en la casa, entre el temor, el desasosiego y la expectativa.
mirando el marcador cada minuto y haciendo fuerza para que pase algo sobre la hora, como si fuera un partido de fútbol. No voy a tener garganta para el tiempo extra. Centro, cuadrado, al área, cabezazo de Medina, golazo, golazo, golazo. Tenemos un presidente que intenta asumir el control y una alcaldesa que quiere tener más control. Millones de colombianos están más vulnerables que nunca, mientras que miles de personas en el Estado, en la salud y en muchos sectores productivos no paran de trabajar. Hay una respuesta oficial con decenas de acciones, anuncios y medidas y una lista interminable de normas que nadie ha podido terminar de leer. Tenemos un Congreso que se demoró días debatiendo si podía reunirse por videollamada o si primero tenía que aprobar una ley para reunirse por videollamada. Pero entonces, ¿cómo se reúnen por videollamada para aprobar la ley de videollamada? Y por último, estamos debatiendo otra vez sobre venezolanos y Venezuela. Regresamos a Anapoima para retomar la conversación con nuestro invitado. Según el decreto del presidente Iván Duque, respetuosamente usted sería un abuelito. No está realmente incurriendo en una contravención del Código de Policía y de la legislación excepcional que se expidió para combatir el COVID-19. Ay, Charlie, mira, te agradezco poner el tema de mi edad, pero yo todavía no me acerco a la medida, a la edad que establece el decreto. Sin embargo, no tendría ningún problema en cumplirlo, pero todavía no estoy ahí, ni tampoco soy abuelito. Charlie, ¿qué cosas estás preguntando al aire, por Dios? La plusvalía dentro de la crisis pandémica debe ser revisada, Lo importante es la preservación del estornudo. El estornudo debería inhibirse en cualquier tipo de situación y es incluso deseable que no haya estornudo. ¿Y acaso usted qué va a comer? Los libros que se está leyendo. La economía no puede parar, el aparato productivo tiene que continuar. Señores, por favor, no pueden todos estar hablando al tiempo. De todas maneras, vamos a dar por cerrado este análisis. Gracias al abuelito en Anapoima, al profesor de la Universidad de Wyoming, James Lesmes, y por supuesto a Noel Robledo por analizar el COVID-19 en Charlas con Charlie.